Javier Muñoz. Historia. 5 minutos han transcurrido después de las 9 de la mañana. Ya estamos aquí en el estudio Madre Plaza de Mayo con el profesor Javier Muñoz. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, bárbaro. ¿Contento con esa expectativa o ese cosquilleo, no sé cómo llamarle, propio de las horas previas al descanso, merecido descanso de mitad de año? Sí, realmente entusiasma, es decir, también para reflexionar, estudiar algunas cosas que quedaron pendientes del año y bueno... Uno se empieza como... Sí, ya preparándose para el otro cuatrimestre, ¿no? La facultad es muy dinámica en esto. Sí. Pero bueno, está acá para hablar historia. Esto que estamos hablando será historia dentro de unos cuantos años. Seguramente también. Ahora hablaremos, hablará usted, de un periodo, recién lo decíamos, el historiador José Luis Torre le puso el nombre de la década infame, este periodo que va desde principios de septiembre del 30 a principios de junio del 43. Es una década muy particular, como usted se da cuenta, también se llama la década infame, la década de la democracia ficta, o la democracia ficta, como hay un texto también de Sanguinetti que lo refiere así. Es una década muy particular, dura 13 años, y se inicia con un golpe de Estado y termina con otro golpe de Estado. La particularidad de esto, que es la primera irrupción que hacen las Fuerzas Armadas y además triunfan en este golpe del año 30, el 6 de septiembre del 30, rompiendo así 68 años de continuidad constitucional. Por lo cual hay diversas causas por las cuales se produce el golpe de Estado del 30, entre las cuales, obviamente, como esto es historia, hay opiniones distintas sobre el tema, pero yo le diría que hay algunas acciones de las cuales nosotros no podemos escapar, que es el surgimiento del nacionalismo a nivel internacional. En este caso yo le diría el nacionalismo basado en el fascismo, o sea, el periodo Mussolini es importante en este momento. Algunas de las ideas de Mussolini, básicamente las corporaciones están presentes en este mismo golpe. Por otro lado, un reflejo del nacionalismo había sido este llamado que hace Lugones, diciendo ha llegado la hora de la espada. Lugones es el mismo redactor de la proclama del 30, que va a ser el ejército. Tengamos en cuenta en ese momento hay dos fuerzas armadas nada más, que es el ejército y la marina, son las fuerzas armadas tradicionales en Argentina. Y por el otro lado, y creo que esto es significativo, además del problema político que había significado para algunos el segundo gobierno de Irigoyen. Cuando digo para algunos me refiero a los conservadores, el segundo gobierno de Irigoyen, el rechazo de alguna de las leyes que Irigoyen había propuesto, en ese momento una ley de avanzada, de la nacionalización de los hidrocarburos, por ejemplo, la creación de una marina mercante. Había sido rechazado esto en el Senado, el desgaste propio de una segunda presidencia, y dentro de lo que va a ser el marco o el contexto también internacional, el advenimiento de la crisis del año 29, ¿no? Cuando hablamos de la crisis del año 29, usted cualquier texto que lo lea se va a llamar la Gran Depresión, y esto está escrito en letras de molde. Realmente es un problema del sistema capitalista muy importante, significativo, yo le diría, y además con extensión distinta justamente a nuestros clientes. Esto le pasa a nuestros clientes. Ahora, con esto, a nivel mundial, durante este periodo de esta década infame hubo hechos realmente muy, muy determinantes, como usted dice, la Gran Depresión, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por eso le digo, creo que es muy interesante desde el punto de vista internacional, y nacional también. Entendiendo en cuenta que la Argentina, para los 30, la Argentina está inserta en el mundo. O sea, somos un productor de materias primas importante, tenemos una inserción importante, y además hay en la Argentina una inversión de capitales significativos extranjeros, principalmente ingleses. No es lo mismo, obviamente, una Inglaterra que había salido de la Primera Guerra Mundial, que empezó en la crisis, no van a ser la misma cantidad de inversiones, pero las inversiones yo le diría que ya estaban hechas, básicamente en ferrocarriles, electricidad. Hay inversiones belgas también, hay americanas, básicamente en lo que es el modelo, o sea, me refiero a ferrocarril y frigoríficos también. Transita este golpe, yo le diría, la renuncia de Irigoyen, que es el día 5, Martínez asume como presidente de la República por ese día 6. Sí. En este golpe, se pide que renuncie también Irigoyen, haga un efectivo renuncio, que ya lo había hecho el día anterior, la vuelve a hacer Irigoyen. Su casa es saqueada por manifestantes, opositores. Fíjese qué cosa particular, ¿no? Quienes habían
alabado el gobierno de Irigoyen, muchas de sus medidas, entre ellas la reforma universitaria, pero también va a haber dentro de aquellos que presionan sobre el día del golpe también la movilización de 5.000 estudiantes universitarios. Parece mentira, pero bueno, también la hay. Y lo que es increíble es que 1.000 cadetes del colegio militar, dirigidos por un oficial retirado, que es Félix Uriburu, puedan hacer un golpe de Estado. Y hacen un golpe de Estado, toman el poder, y acá inicia, le diría, uno de los capítulos más negros, nefastos, como usted lo quiera llamar, del periodo de la historia contemporánea argentina, del derecho político, de todo lo que usted quiera buscarlo en ese sentido, en cuanto es la ruptura y la alternancia cívico-militar, apareciendo, no son palabras mías, pero pongo entrecomillado, el partido militar obrando en la política argentina. Bueno, esto va a significar algunos tips de esta época que van a ser, uno, la conformación de un sistema de legalidad de las acciones de gobierno, y esto pasa a lo que la Corte Suprema de Justicia, en su acordada del 8 de septiembre del 30, va a hacer. En contra de lo que algunos piensan, dice la Corte Suprema de Justicia avala el golpe de Estado, cosa que no es así. La Corte de Justicia lo que va así simplemente a manifestar, dice, se presentaron aquí unas personas que ejercen el gobierno de derecho. Y esto por un principio jurídico, que es la continuidad del Estado argentino. O sea, imagínense que mañana, por algún accidente, no sé, terremoto, lo que usted quiera, desaparecieran las autoridades nacionales en su totalidad, el Estado argentino, por eso no va a haber sus límites, su soberanía, sus fronteras, ni se van a dejar de pagar los sueldos públicos, ni vamos a ser invadidos por otra nación. O sea, esto es más o menos lo que es el principio jurídico del Estado, ni soltaríamos los presos a las cárceles. O sea, estas cosas no pasarían. ¿Cuál es el problema de gobernar contra algo que la Constitución no dice? ¿No? Que esto sería, la Constitución no puede prever qué va a pasar si usted viola la misma Constitución, lo cual es un problema, porque sería de alguna manera legitimar un gobierno ilegítimo. Entonces estaríamos frente a un problema. Por eso la acordada de la Corte en eso es precisa y dice, mire, esto es de facto, no es de derecho, no es de iure, es de facto lo que está pasando. Inmediatamente renuncian, 72 horas después la Corte Suprema de Justicia en su totalidad renunció. Este periodo que se abre en el cual se le echa la culpa al radicalismo, le chupan el poder y otras cosas más, por los cuales las desazones políticas en Argentina había sido producto de un movimiento que se había transformado en popular después del 27, 28, pero lo que va a atender rápidamente va a ser la crisis, y hay dos lecturas sobre esto mismo que hace Félix Uriburu. La primera es una lectura de carácter político, y es la ley San Peña es un problema, porque llevó hasta el radicalismo al poder, y esto desvirtuó algunas cosas. Y por el otro lado, el otro problema es el sistema de representación. El sistema de representación está en este momento en una falencia, o sea, ni los diputados serían dignos de ser diputados, ni los senadores tampoco. Para lo cual elabora acá hay una línea que se abre, que es la línea Uriburu, Matías Sánchez Orondo, que había sido en ese momento senador antes de eso, y en este momento ha devenido ministro del Interior, y por el otro lado Justo Sarobe, que va a ser justo el próximo presidente, y Sarobe, un coronel también que había acompañado el golpe, que yo le diría que en ese momento se abren, porque además tiene un pensamiento político mucho más liberal y de respeto más a las instituciones, etcétera. Este gobierno se va a llamar a sí mismo gobierno provisional, y encuentra que la fórmula es la de un cambio constitucional, para lo cual, habiendo disuelto todas las autoridades nacionales, tiene que hacer un llamado a elecciones para poder elegir nuevamente un parlamento, para llegar a la mayoría y una constituyente, para lo cual llegar a la mayoría constitucional. Si no tiene Cámara de Senado de Diputados, tiene que hacerlo, si no, no puede llamar a elecciones. En estas elecciones, del 5 de abril del 31, el que vuelve a ganar es el radicalismo, y fundamentalmente ganó el radicalismo en Buenos Aires con una caudal de votos muy importante. Entonces, fíjese, esto termina finalmente en un fracaso, y para salir de este fracaso, lo que se va a llamar es elecciones. ¿Cómo llamamos a esta década en general? O sea, estas elecciones son fraudulentas, además, y es acá cuando comienza en esta década, que es una década, podemos llamarlo la del Estado intervencionista.
¿En qué va a intervenir el Estado del 30 al 43? Yo le diría, principalmente interviene en la economía a través de la creación del Banco Central de la República Argentina, las juntas reguladoras de la economía, fruto hortícola, las más conocidas son las Juntas Nacionales de Carne, esas son las más conocidas, que duraron hasta 1990, hasta que el presidente Menem las disolvió, por las trabas al comercio que estos generaron, y porque además tuvieron efectos no deseados, como fue en el caso de todas estas juntas. Las regulaciones en general para la economía, cuando son excesivas, no son buenas, y además generan que si usted es un productor de determinado producto primario y lo hace bien, va a valer su precio exactamente igual que el mío, que lo hago mal en base al precio sostén. Le digo que esto es una cosa que todavía en Argentina está en discusión. El famoso precio sostén. Yo me acuerdo del trigo por la época por el lugar donde vivía. Donde usted vivía, claro, y el trigo, bueno, entonces se pedía el precio sostén. Si usted me dice que esto para el Estado fue un negocio, bueno, yo le diría que un poquito más adelante, ya con Perón y con el IAPI, y bueno, evidentemente el excedente que producía entre el precio sostén y el precio de venta también fue un tema interesante desde el punto de vista de acumulación por parte del Estado de dinero. Hoy tenemos las retenciones agropecuarias, bajo Perón también las tuvimos, o sea, hay distintas formas de recaudar. Pero acá básicamente lo que regulaban era el precio y la producción, estas juntas reguladoras. Lo cual hizo, por ejemplo, en 1931, a Mendoza, decisiones que se tomaron acá, en lo que era la Cámara en ese momento de Confluencia, luego venía en Cámara de Comercio, acá en General Roca, en esta zona, que estaban pasando por una etapa de vid también, o vitivinicultura, terminaron con sierra en Mendoza, ¿no? O sea, cortándose vides en Mendoza también, o sea, hubo efectos para que hubiera mayor demanda de un producto que tenía menos oferta. Era simplemente para eso. El gobierno, bueno, ante la imposibilidad de las elecciones, se forma la concordancia. Este gobierno de Justo, yo le diría Justo, Justo y Julio Argentino Roca, que es la fórmula de la concordancia, que son algunos radicales antipersonalistas, algunos neoconservadores y algunos socialistas independientes, integran esta fórmula. La fórmula del radicalismo fue vetada, y no se pudo presentar a elecciones. Comienza la proscripción en la Argentina también, es otro elemento más, y comienza frente a esto el problema del fraude. Si bien esta fórmula gana, yo diría que en el caso del general Justo, que es un ingeniero civil, 56 años, es el último, yo diría, dirigente de esta década de la derecha argentina, que además con una inserción social bastante importante y con buenas relaciones, trata de tejer un tramado de integración y además una lectura de integración hacia el mundo que siempre en la Argentina es contradictorio. O sea, me estoy refiriendo por un lado, hecho positivo, Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz, con la Argentina una participación importante en la guerra boliviana-paraguaya, y además con la idea de crear una doctrina superadora a la doctrina Monroe, que alguien podría decir, bueno, pero teníamos la doctrina de Roque Saspeña, o Saspeña en 1912, América para los americanos, y América para todos, o sea, eso es Monroe, ¿no? Y América para todo el mundo, que es lo que dice Saspeña, pero un intento por otra parte de hacerlo un poquito más amplio, y por el otro lado nosotros mismos, viene el presidente Roosevelt a la Argentina en el 36, y nosotros mismos también boicoteamos esa intervención, la intervención de Roosevelt. Yo diría que desde el punto de vista político hay elecciones fraudulentas. La del 31 es la del 37, un artículo del Diario de la Nación muy interesante, en el cual dice: no hubo en Argentina elecciones más fraudulentas que estas, que realmente son escandalosas. Esta es la época de cambiamos las urnas, votan los muertos, o provincia de Buenos Aires, ¿no? Que fue lo que yo para ahí más estudié, cómo se manejaron ahí. Bueno, usted ya votó en el mandamás del pueblo, claro. Está hablando en Rauch, Las Flores, toda esa zona, usted ya votó. La libreta también de reglamento se usaba pocas veces. Para el día usted se iba al servicio militar, para el día que se casaba, si tenía que votar, y el día de la defunción. Y el mandamás del pueblo decía: quédese tranquilo, ya está, tómese una copa y ya está. Usted ya votó, y además quédese tranquilo, votó bien. En este auge de los conservadores, esto, bueno, en Buenos Aires tal vez capital haya sido un poquito más controlado,
esto. Igual recuerde que como Buenos Aires no votaba intendente, tampoco era significativo, y siempre y el resto de las provincias, sobre todo las del sur, no votaban a presidente, en ese momento eran territorios nacionales. O sea, de alguna manera usted podía controlar las elecciones, además los resultados se tenían a los 50, 60 días. Sí, tenía tiempo. Sí, había que ser, póngale que sí, si usted lo pone de esa manera, tenían tiempo, entre comillas, tenían tiempo. Esto llevó también, esta década se la llama infame por algunos de los escándalos que sucedieron durante esta década. Yo cuando digo la palabra escándalos, después con algunas cosas que han pasado, usted dirá, caramba, en fin, no sería tan escandaloso, pero en ese momento sí es escandaloso. La extensión de las concesiones de la CHADE, que es la compañía de electricidad, por un lapso, yo diría, muy superior a lo habitual, de los 20 años se la extiende a 30 años, con un compromiso ahí del ministro del Interior importante. Por el otro lado, hay una fuerte denuncia sobre el comercio de las carnes y la doble contabilidad de las empresas, que lo va a hacer, las empresas exportadoras, que lo va a hacer Lisandro Latorre. Nosotros ya teníamos un frigorífico nacional que había creado Alvear, y además Alvear mismo que es un radical, había regulado el precio de la venta, no el precio, sino la venta del ganado al kilo vivo y no al kilo muerto, con lo cual obviamente se ha tratado de beneficiar al productor. Y además de esto, yo por anécdotas, no sé, la creación del partido bromatológico, que era un partido en broma, que hizo alguien que además, por supuesto, obtuvo una banca cuyo pliego tuvo que rechazar diputados, obviamente, porque su propuesta la hacía, era bastante curioso, porque la hacía paseando como una vaca por la calle de los Florida y vendiendo leche también. Bueno, anécdotas. El caso Baigorria, con una plaga que había ahí, que era la langosta. Entonces vendían, usted tenía que mandar sellos postales, que en ese momento se ahorraba la Caja Nacional de Ahorro Postal, bueno, claro, se ahorraba con sellos, si bien la Caja no era nacional, pero se ahorraba con sellos postales, y usted mandaba esos sellos y le mandaba un elemento infalible, que eran 2 tablitas unidas por un piolín, que decía: introduzca la langosta y aplástela, y con eso efectivamente moría, ¿no? Para lo cual se habían generado, además, yo digo, con el tema de la langosta, que comía, era una plaga terrible, y comía las cosechas. Hasta el Estado había generado unas planchas que tenían 1,5 metros de alto para que la langosta más o menos tratara de no saltar. Hay distintos tipos de langostas, ¿no? Pero trataba de no saltar y tenerlas contenidas, y esto del Estado lo prestaba y ponía este tipo de barrera. Y además, yo le digo, hay una apatía que va a generar en la gente, entendiendo que si vota, no vota, va a votar o no, era exactamente igual, porque los resultados de las elecciones ya estaban hechos. Se votaban todos bien, en definitiva. En definitiva y entrecomillado, el que había votado, votaba bien. Esto trajo la desazón y la amargura de algunos políticos. En general, no se olvide usted que Lisandro Latorre termina metiéndose un balazo en la cabeza, termina muerto. Bordaberry termina asesinado en el Senado de la Nación, también como candidato por Santa Fe, que nunca lo dejaban asumir, nunca le terminaban de aprobar el pliego, y esto terminó en ese escándalo de una película bastante famosa y hecha en Argentina sobre este tema. Yo le diría que también, y lo otro, que es la necesidad frente a la crisis, la regulación de alguna manera de la economía, y esto fue la creación del Banco Central de la República Argentina, surge como un banco privado en el año 35, y no como agente financiero del Estado, que va a seguir siéndolo el Banco de la Nación, sino básicamente para regular las monedas, la cantidad monetaria, los depósitos, lo que se llama M1 generalmente en economía, y además estableciendo 5 tipos de cambio. Yo le digo, para que usted no vea que en Argentina hay muchas cosas nuevas, o sea, tampoco, cuando hablamos de regulaciones, de mercado, de cambios, de tipo de cambio, etcétera, bueno, tampoco es novedoso. De esta manera, entre el tipo de cambio 1 y el tipo de cambio 5 había un 20% de diferencia, más o menos, lo cual va a restringir de alguna manera algunas importaciones, y la restricción de estas importaciones generó un modelo de sustitución de importaciones. Este modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, que dura, le diría, muchos años, y que hoy también se habla de reeditar el modelo, sustituamos importaciones, o como dijo hace muy poco nuestra querida presidenta, cuando dijo, tratemos de fabricar hasta los tornillos en Argentina, pudiéndolo hacer, ¿no? Pudiéndolo hacer, va a generar que una industria que producto de una alianza fraccionada de clase dominante,
en el caso de la Argentina, que va a producir rápidamente inversión de capital y deslizamiento de esta industria producto del Pacto de Ottawa, que nos deja fuera la Argentina del mercado mundial por un 10% de aranceles, para lo cual hay que negociar un famoso pacto que algunos dicen es un pacto a la entrega y otro no, que es el famoso pacto Roca-Runciman. Claro. Y como corolario de esto yo le diría que tenemos dos presidentes, o un presidente que va a tratar de cambiar algo, que es a la sucesión de Justo, el presidente Ortiz, que es un radical antipersonalista, y que de alguna manera va a impedir algunas intervenciones provinciales que le estaban sugiriendo del mismo lado de la concordancia, pero que bueno, en el año 40 la diabetes lo lleva 40 a tener que renunciar, y un mes después va a morir, y lo sucede Castillo. En ese escenario es que se produce la Segunda Guerra Mundial, con lo cual el escenario argentino, yo siempre digo el escenario argentino, siempre me refiero al escenario urbano, y además en el ejército también se va a dividir en dos grupos, que son los aliadófilos y los germanófilos. Dentro de esta división, o sea, el ejército alemán de antes de la Segunda Guerra fue un ejército admirado por su capacidad de respuesta y por su, ¿cómo sería el ejército norteamericano? Fue el alemán. Nada más que la conducción política alemana es una conducción política hecha por un nazi, que en ese momento es Hitler, o sea, el nacionalsocialismo, lo cual yo le diría que estas ideas en Argentina en general no prendieron, ¿no? Sino, o por lo menos, ningún presidente jamás, ninguna autoridad importante se manifestó nazi en la Argentina. Estoy hablando en este periodo. Lo otro son tácticas de guerra que además les explico, yo las desconozco. Pero bien, frente a esto lo que genera es una posición geopolítica de la Argentina. La Argentina no puede dejar de negociar con Gran Bretaña en ese comercio triangular que también hace que hacemos con Estados Unidos, porque si no la debilidad de las posiciones argentinas se iría haciendo cada vez más brusca en la medida en que transcurra el conflicto. Yo le digo que es un conflicto que no se sintió como ajeno y que tuvo menos incidencia hacia el interior del país, como si lo va a tener la guerra civil española, que se había hecho entre el 36 y 39, y que además esto en Buenos Aires, en los cafés, si me refiero a una zona urbana, esto tuvo un mayor posicionamiento, pero producto de la inmigración. O sea, en la Argentina hay poca inmigración alemana también, ¿no? Entonces no eran términos cuánticos y significativos. Termino y cierro con una idea, que esta década permite, con el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, hecho por el GOBO, Grupo de Oficiales Unidos, atender un problema que en este momento está desatendido, que es el problema del obrero, que es el problema de carácter social, y que esto sí lo va a atender la misma revolución de 43, o de 43 a 46, y finalmente lo va a atender el peronismo. Muy bien, profesor, esto es historia, como usted bien lo decía, hay distintas interpretaciones, distintos análisis. ¿Qué recomienda leer como para tener una idea, una visión de esta denominada década infame? Me parece puntos muy interesantes, reflexiones sobre la debilidad de la democracia argentina, de Violeta Favore y Marta Morinelli, para entender o parte de este problema. Después, Uriburu y Justo, el auge conservador, de María Dolores Béjar, muy interesante, y Estado y Economía en la década del 30, de Malgecini y Álvarez. Bien, muchas gracias, profesor. ¿Sí? Muy amable. Justito las 9:30 de la mañana escuchamos la columna de historia habitual de los jueves del profesor Javier Muñoz. Yo soy del 30, cuando a Irigoyen lo embalurdaron. Yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron, cuando a Corrientes me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas lo que sufrir. Y desde entonces tuve de amigos a Homero Manzi y Discepoli. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal.
Yo soy del tiempo que Enrique Muñoz me enseñó el truco. Quiero retruco. Y desde entonces, yo sigo siendo fiel a Pichuco. Cuando la mano bien se apretaba, cuando eran pocos los que fallaban. Yo soy del tiempo que me enseñaron Muñoz y Alipi lo que es vivir. Y desde entonces con ellos quiero a Homero Mansi, dice Pauling. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. Nuestro operador siempre ahí, siempre con el tema justo, en el momento justo. Escuchábamos a Tita Merelo, Yo soy del 30.